Hola, soy Mauricio, aficionado al acondicionamiento físico y creador del método de Potrero. Y en esta oportunidad vamos a hablar de qué trata este método. En primer lugar, este entrenamiento que lo hago en base a rocas pesadas y utilizando únicamente 4 ejercicios para cubrir la mayor cantidad de músculos de mi cuerpo. A este entrenamiento de 4 ejercicios lo he dividido en 2 etapas claras, donde en una me enfoco en desarrollar la cualidad y en el otro me enfoco en desarrollar la cantidad de masa muscular. Lo que hago de diferente en esta etapa de cualidad es que me baso en reducir los tiempos de descanso, lo que produce un mayor estrés oxidativo en el organismo y lo que fomenta esa cualidad de la que vamos a hablar en detalle cuáles son los beneficios. Pero para entender primero en concreto cuál es la diferencia práctica, es que si en un entrenamiento de hipertrofia descansamos 2 minutos, en este entrenamiento vamos a descansar únicamente 20 segundos. Ahora sí, hay un detalle, entre cada ejercicio descanso ahí sí 1 minuto. Entonces da que el tiempo total de una rutina como esta es de 18 minutos, incluyendo los ejercicios de calentamiento y movilidad previos al entrenamiento. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de realizar esta etapa a la que yo llamo de cualidad? Yo creo que el factor es muy simple. Al estimular toda esta producción de estrés oxidativo, que si bien es nocivo, en esta cantidad de ejercicios es algo que está controlado y que es positivo para el organismo, en lo que se termina traduciendo es en que el cuerpo desarrolla capilaridades sanguíneas en torno a los músculos, los pulmones y el corazón. Entonces el intercambio de oxígeno se produce de forma mucho más eficiente. Lo que nos da como resultado que a la hora de hacer el entrenamiento de hipertrofia de esta segunda etapa, que consigamos hacer entrenamientos mucho más eficientes, es decir, rindiendo mejor y a la vez acortando los tiempos de recuperación en los días de descanso. Entonces, a la hora de pasar esta etapa de hipertrofia, nos enfocamos enteramente en ganar masa muscular. Y casi me olvidaba, hay un detalle muy importante de este tipo de entrenamientos que reducimos los tiempos de descanso. Lo que se estimula principalmente también es la expresión de los genes para producir masa muscular. Es decir, que si vemos que tenemos una genética limitada en la producción, este tipo de entrenamiento viene a cambiar las reglas del juego. Ahora sí, yendo al entrenamiento de hipertrofia, como decíamos, lo que hago es descansar 2 minutos entre serie y serie. Y particularmente tiene un detalle que yo, en ambos tipos de entrenamiento, lo que hago es una escalada progresiva, tanto de repeticiones como de peso. Entonces hago que el entrenamiento sea desafiante y a la vez seguro, ya que el cuerpo va a estar preparado para estas cargas máximas. Entonces, ya que nos preparamos para estas cargas máximas en el entrenamiento de hipertrofia, lo que hago posterior a mi cuarta serie del ejercicio es una drop set, que la drop set como tal es reducir entre un 25 y un 30% más o menos la cantidad de peso y en seguir haciendo repeticiones después de que levantamos recientemente nuestro peso máximo. Es decir, levantamos el peso máximo con la mayor cantidad de repeticiones posibles y hacemos la drop set a los 5 a 10 segundos después de haber terminado esta serie máxima. Entonces lo que nos va a permitir es mantener esta curva del cuerpo bajo tensión, reclutando la mayor cantidad de fibras musculares posibles durante un mayor periodo de tiempo. Ahora, por último, hay un detalle que no te he contado. Entre estas 2 etapas hago una semana de descanso que casualmente es por la que estoy transitando hoy. Y para que sepas, esta semana de descanso puede aportarte mucho más de lo que pensás. En primer lugar, estamos reduciendo el riesgo de lesiones en el cuerpo. En segundo lugar, estamos fomentando una mayor progresión en los ejercicios a largo plazo, ya que vamos a estar evitando caer en mesetas. En tercer lugar, vamos a estar teniendo mejores resultados a largo plazo. En cuarto, vamos a estar evitando acumular estrés en el organismo. Y en el quinto, como consecuencia de esto, vamos a tener una mejor calidad de vida a la vez que nuestro entrenamiento va a ser el más eficiente de todos. Entonces, cuando termino mi etapa 1, descanso de 7 a 10 días y empiezo la etapa 2 consecuentemente. Termino la etapa 2
descanso de 7 a 10 días y vuelvo a retomar el entrenamiento. Así que ahora ya sabes de qué trata el método de potrero. Después vamos a compartir tutoriales para explicarte qué valoro y qué cosas considero que son importantes para tener una correcta ejecución del entrenamiento y que así tengamos la base de lo que es el mayor progreso posible a la hora de entrenar en el potrero. Te veo en el próximo video.